El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista, en donde hablaremos de temas que nos ocupan y nos preocupan. Del otro lado de la línea, Encantado de estar con ustedes. vamos a entrar en materia. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. Como siempre, muy contenta de estar en este espacio en esta semana de Pascua. Seguramente algunos de ustedes escucharon hablar hace unos días de los precriterios de Política Económica 2025 que presentó la Secretaría de Hacienda. Y ustedes dirán, como Lucerito, ¿y a mí qué? Pues déjenme decirles, amigos, amigas, que se trata de un documento muy importante, porque ahí se presentan los pronósticos económicos del gobierno federal para el 2025. Por eso lo invitamos a que se quede con nosotros, porque le voy a contar un poco más de este documento. Pero antes que nada, permita que le comparta un dato que el Banco de México publicó este lunes. Se trata del ingreso de remesas al país durante febrero, las cuales se ubicaron en 4.510 millones de dólares, que es la cifra más alta para un mes de febrero desde que se tiene este registro. Pero es ligeramente menor respecto al mes de enero, con lo cual hiló 2 meses a la baja, lo que definitivamente no es una buena noticia. Y la cosa se pone peor cuando las familias receptoras de remesas cambian sus dólares a pesos, pues ya hay una reducción de casi 5% respecto a lo que podían comprar hace un año con el dinero que les envían nuestros paisanos. Pero lo invito a checar el detalle de esta información en las páginas de El Economista y en nuestro sitio web. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Como les decía al principio, en los precriterios generales de Política Económica 2025 que se presentaron la semana pasada, el gobierno federal comparte sus pronósticos para el próximo año fiscal. Pero aquí la cosa es más interesante porque le corresponderá al nuevo gobierno ejercer ese presupuesto y ver la forma de cumplir con estos pronósticos. Esto es como si ustedes están a punto de dejar su chamba, pero le dicen al que va a ocupar su puesto cómo gastar el dinero el próximo año. Así, se estima que la economía tendrá un crecimiento entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto para el 2025. Este intervalo es menor al de este año, cuando se planea crecer entre 2.5 y 3.5%. Y aquí se empieza a poner bueno, porque el menor crecimiento para el primer año del nuevo gobierno, esto gane quien gane la elección, es efecto de la normalización del desempeño de algunos subsectores del sector servicios que tuvieron crecimientos extraordinarios por la reapertura de actividades tras el paso de la pandemia del COVID-19 y la disminución del ahorro acumulado de los hogares, así como a la previsión de un menor crecimiento de Estados Unidos con impacto en las exportaciones, el turismo y la entrada de remesas. Esto, amigos, amigas, según la propia Secretaría de Hacienda. Y aquí voy a hilar precisamente esta información con el dato de remesas que le acabo de compartir, porque en los precriterios las autoridades de Hacienda estiman un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por cada billete verde en el 2025, y para el 2024 sería de 17.6 pesos por dólar. Es decir, que al cambiar sus dólares a pesos, las familias mexicanas no recibirán mucho más de lo que obtienen hoy. Y aquí me gustaría aclarar que estos pronósticos no están escritos con sangre. Amigos, amigas, todo puede cambiar por diferentes variables que aquí, no vamos a analizar, pero que ya se puede imaginar cómo sería una guerra, el menor crecimiento de Estados Unidos y hasta el cambio climático.
En materia de ingresos, se estima que los presupuestarios, esto es todo el recurso que entra a las arcas del gobierno, asciendan a 7.77 billones de pesos en el 2025. Este monto es 0.6% menor en términos reales, es decir, descontando inflación a los ingresos previstos por Hacienda para el cierre de este año. Este incremento se explica por un aumento de 3% en los ingresos tributarios que pasarían de 4.96 a 5.30 billones de pesos, mientras que los ingresos de organismos y empresas en cuyo rubro están los ingresos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, entre otras empresas, crecerían 7.4% real al pasar de 1.08 a 1.121 millones de pesos. Y bueno, luego viene cómo se va a gastar este dinero, cuánto nos vamos a endeudar para poder cubrir todos los gastos. Y bueno, esto es como cuando usted tiene que ocupar su tarjeta de crédito porque ya no le alcanza el dinero para cubrir su gasto corriente. Esto es el supermercado, por ejemplo, y bueno, ya no digamos que no le alcanza para irse de vacaciones. Pues bien, en el 2025 el gobierno planea un déficit presupuestario de 889.900 millones de pesos. Esto es 49% menor en términos reales respecto al propuesto para este año de 1.70 billones de pesos. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, el déficit pasaría de 5% a 2.5% entre estos años. Insisto, a ver si al nuevo gobierno le alcanza con ese dinero. Y aquí les voy a compartir un dato que está en los precriterios para que luego no digan que los engañaron o que no sabían. Por cada peso que se aprecia el tipo de cambio, se pierden 49.9 millones de pesos de ingresos petroleros y se ahorran 15.100 millones de pesos en el servicio de la deuda, es decir, en el pago de intereses. Por su parte, la mayor tasa de crecimiento implica un crecimiento de los ingresos tributarios de 53.000 millones de pesos por cada punto del PIB, pero si crecemos menos, la pérdida sería la misma por cada punto menos de crecimiento. Así que la cosa no está fácil. Amigos, amigas, este mayor o menor crecimiento implica la creación de empleos o el riesgo de despidos. Va de la mano de la llegada de nuevas inversiones o de la cancelación de los proyectos. Por eso nos debe importar. Los invito a seguir el detalle de esta información en las páginas de El Economista y en nuestro sitio web. Como siempre, lo invito a que se suscriba a la edición impresa porque ahí tendrán las claves que le permitirán entrar a leer el acervo de todo lo que hemos publicado para ver las gráficas, los suplementos, un sinfín de información que a todos nos debe importar. Por lo pronto, yo me despido, no sin antes invitarlos a que escuche toda la oferta de podcast de El Economista, que cada día es más nutrida. Esto a través de las distintas plataformas que usted ya conoce. Yo soy Ana María Rosas. Hasta la próxima. El Economista, podcast.